Mi hermana me humilló por $200, llamándome pobre ante todo el banco. No sabía que soy su cliente secreto con 3.500 millones. Retiraré cada centavo para destruir su carrera y ver cómo el banco entero se desmorona hoy mismo. Mi hermana se rió cuando la cajera marcó mi cuenta por faltarle $200, anunciando a todo el vestíbulo que yo estaba en la quiebra. Ella no sabía que el sobre que tenía en la mano no era un depósito. Era una orden de retiro por $3.5 mil millones cuando deslicé ese papel sobre el mostrador. La sonrisa no solo desapareció de su rostro, desapareció de todo el banco. Me llamo Ariel Vance, y he aprendido que el sonido más fuerte del mundo no es un grito ni una explosión, sino el silencio de una sucursal bancaria en el momento antes de colapsar. Estaba parada en el centro del vestíbulo del Crescent Tree Bank, con el aire acondicionado emitiendo un zumbido bajo y artificial contra las paredes de cristal. Estaba allí por una corrección, un error administrativo, o así lo había llamado mi madre por teléfono. Una tarifa miscelánea de $200 que había activado una alerta de sobregiro en la cuenta conjunta familiar que, por razones que desafiaban la lógica, yo todavía monitoreaba. No era una tarifa miscelánea. Era una penalización por fondos insuficientes porque alguien había intentado mover dinero que no estaba allí. De nuevo, caminé hacia el mostrador con la postura de alguien que analiza contabilidad forense para ganarse la vida. Hombros hacia atrás, vista al frente, rostro desprovisto de los tics nerviosos que la culpa suele producir. La cajera, una mujer joven llamada Chloe, que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, tomó mi identificación. No tuve tiempo de hablar antes de escuchar el clic de unos tacones. No cualquier tacón, sino el distintivo y agudo staccato de unos estiletos de diseñador golpeando baldosas baratas. Ariel. La voz se proyectó lo suficientemente fuerte como para llegar al final de la fila. Me giré lentamente. Mi hermana BRYNN estaba allí. Sus brazos cruzados sobre un blazer que costaba más que el alquiler mensual de la cajera. Su etiqueta con el nombre brillaba en dorado y decía subgerente de sucursal. Estaba sonriendo, pero era el tipo de sonrisa que un tiburón ofrece antes de morder. Todo dientes y nada de calidez. Vi aparecer la alerta, dijo BRYNN, invadiendo mi espacio personal. Moduló su voz para que la pareja de ancianos detrás de mí pudiera escuchar cada sílaba. Estás aquí por los $200, ¿verdad? Dios, Ariel, te ves tan tensa. No me digas que te estás estresando por $200. Soltó una risa breve e incrédula. ¿Están las cosas tan apretadas? Estás en la quiebra. La palabra quedó flotando en el aire. ¿Qué? No me inmuté. En mi línea de trabajo en Northbridge Integrity Partners, pasaba 12 horas al día mirando datos que la gente intentaba ocultar. Sabía cómo mirar una hoja de cálculo y ver una mentira. Sabía cómo mirar a mi hermana y ver una también. Es una tarifa por sobregiro, BRYNN, dije, con voz nivelada. Mamá gastó de más otra vez. Mamá solo está tratando de vivir, suspiró BRYNN, sacudiendo la cabeza como si tratara con una niña petulante. Ella dijo que fue un gasto misceláneo. ¿Por qué tienes que ser tan calculadora con todo? Son $200. Ariel, solo ayúdala y déjalo pasar. Deja de actuar como si fueras la única que entiende el dinero. Mi madre, Denise, apareció desde el área de asientos cerca del escritorio del único oficial. Había estado esperando. Por supuesto que había estado esperando. Se ajustó la bufanda, interpretando perfectamente el papel de matriarca cansada. Ariel, dijo mamá, con la voz temblando ligeramente para dar efecto. Por favor, no hagas una escena. Estamos teniendo un mes difícil. Solo arréglalo por el bien de tu hermana. Se ve mal si mi cuenta está en números rojos cuando ella trabaja aquí. ¿Ves? BRYNN sonrió con arrogancia, apoyándose en el mostrador, bloqueando a la cajera para que no hiciera su trabajo. Ella tiene dinero, ya saben, dijo a la sala en general, guiñándole un ojo al hombre de traje detrás de mí. Es solo tacaña, lo acapara como un dragón. Pero oye, si necesitas un préstamo, Ariel, solo pídelo. Puedo mover algunos hilos por la familia. La humillación estaba diseñada para ser quirúrgica.
BRYNN quería que yo estallara. Quería que gritara, que llorara, que hiciera un berrinche para poder mirar a sus colegas y decir, ven, esa es la hermana inestable de la que les hablé. Era una jugada de poder para cimentar su estatus aquí, usándome a mí como accesorio. Miré a la cajera. Me gustaría resolver el saldo negativo. Metí la mano en mi bolso y saqué una chequera. Escribí el cheque por $200. Mi letra era precisa, afilada. Lo arranqué y lo deslicé bajo la partición de cristal. ¿Saldado?, dije. Finalmente, resopló BRYNN, revisando su reloj. Bien. Ahora, tal vez puedas volver a cualquier sótano en el que trabajes. Intenta no preocuparte por tu alquiler. Está bien. Tengo una transacción más, dije. No me moví. Metí la mano en mi bolso de nuevo. Esta vez, no saqué una chequera. Saqué un sobregrueso tamaño oficio. Estaba sellado con el sello de cera de mi asesor legal personal, pero había roto el sello en el auto. Extraje un solo documento. Era una orden de retiro, notariada, verificada y sellada con un código de autorización prioritaria que el Crescent Tree Bank rara vez veía. Coloqué el documento sobre el mostrador de mármol. Hizo un sonido pesado y decisivo. Estoy cerrando la cuenta de custodia avance, dije. Mi voz no se elevó, pero la temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Estoy ejecutando un retiro inmediato de todo el saldo. BRYNN puso los ojos en blanco. Dios, Ariel, deja de ser dramática. ¿Qué vas a sacar? ¿Los $5,000 que te dejó la abuela? No tenemos tiempo para esto. La cajera tomó el papel. Miró el número de cuenta. Luego miró la cifra escrita en el centro de la página. Su rostro se puso pálido, no solo blanco, sino gris. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Me miró, con los ojos muy abiertos por un miedo repentino y primitivo. Yo, tartamudeó la cajera. Señorita, lea la cantidad. Por favor, dije para verificación. La cajera tragó saliva con dificultad. Sus manos temblaban tanto que el papel repiqueteaba contra el mostrador. $3.5 mil millones, susurró. BRYNN se congeló, su sonrisa arrogante no se desvaneció, simplemente se desintegró. Parpadeó, su cerebro fallando al procesar la entrada auditiva. ¿Qué dijiste? $3.5 mil millones, repetí, girándome para enfrentar a mi hermana. Me llamaste quebrada, BRYNN. Supuse que si era tan pobre, probablemente debería consolidar mis activos. No querría ser una carga para tu sucursal. El silencio que siguió fue absoluto. Era un peso físico. El ruido ambiental del banco, los pies arrastrándose, la tos, el bajo murmullo de conversaciones cesó instantáneamente. Eso es imposible, susurró BRYNN, con la voz quebrada. Le arrebató el papel de la mano a la cajera, ignorando el protocolo. Escaneó las líneas, sus ojos moviéndose frenéticamente. Custodia avance. Esta es la cuenta de relación, el capital ancla. Es mi capital, la corregí. Mantenido en fideicomiso hasta mi cumpleaños número 25 o hasta que decidiera ejecutar control independiente. Elegí hoy. No puedes, jadeó mi madre detrás de mí. Ariel, esa es la influencia de la familia. Por eso nos tratan como a la realeza aquí. No puedes simplemente tomarlo. Mírenme, dije. Detrás del mostrador, la maquinaria del banco comenzó a fallar, reflejando al personal. Una impresora de recibos se atascó, dejando escapar un gemido agudo y chirriante que atravesó el silencio, pero nadie se movió para arreglarlo. La cajera presionó un botón debajo del escritorio. Yo conocía ese botón. Era la alarma silenciosa para un gerente, generalmente reservada para robos. 30 segundos. Eso fue todo lo que tomó. La puerta de la oficina con paredes de vidrio en la parte trasera de la sucursal se abrió de golpe. El gerente de la sucursal, un hombre llamado señor Henderson,
que generalmente caminaba con una arrogancia lenta y confiada, prácticamente corrió a través del vestíbulo. Estaba pálido, sudando, con la corbata ligeramente torcida. Había visto la alerta en su pantalla. Señorita Vance, logró decir ahogadamente, ignorando a BRYNN por completo. Señorita Vance, por favor, pasemos a mi oficina. Debe haber un malentendido. Una transacción de esta magnitud. Necesitamos discutir la logística. Hay protocolos, requisitos de liquidez. He delineado las instrucciones de transferencia bancaria en el documento, dije, ignorando su mano extendida. No quiero una reunión, señor Henderson. Quiero mi dinero, los 3.5 mil millones completos, hoy. No podemos simplemente, tartamudeó Henderson mirando a los clientes que observaban, al sistema, al límite de la sucursal. Un teléfono comenzó a sonar en la oficina trasera. Luego otro, luego un tercero. La puerta trasera se abrió y salió un hombre con un traje gris impecable. No era personal de la sucursal. Era seguridad regional o tal vez riesgo corporativo. Visitando por el día, cruzó miradas conmigo. Y en esa fracción de segundo, vi que la comprensión lo golpeaba. Él sabía quién era yo, y sabía que el Crescent Ridge Bank estaba a punto de desangrarse allí mismo sobre la alfombra. BRYNN miró del gerente al papel y luego a mí. Por primera vez en su vida, se veía pequeña. Ariel, susurró. ¿Qué has hecho? Miré el cheque de $200 sobre el mostrador. Olvidado. Acabo de pagar mis deudas, BRYNN, dije suavemente. Ahora estoy cobrando las tuyas. Me llamaban la contadora de la familia antes de tener siquiera 12 años. No era un término cariñoso. Era un título de trabajo. Al crecer en nuestra pequeña y cuidada ciudad, la palabra familia estaba armada. No se usaba para describir un círculo de seguridad o amor incondicional. Era una palabra usada para recaudar impuestos. En mi casa, el afecto era una moneda que fluctuaba según el rendimiento del mercado. Y mis padres, Cal y Denise, eran comerciantes despiadados. Miraban a sus hijos no como seres humanos para ser nutridos, sino como activos para ser gestionados, y como cualquier cartera, tenían un activo especulativo y un bono de renta fija. BRYNN era la especulación. Ella era la inversión de alto riesgo y alta recompensa. Desde el momento en que pudo caminar, tuvo una especie de atracción gravitacional que doblaba la luz en la habitación hacia ella. Era ruidosa, vibrante y poseía un encanto aterradoramente efectivo que funcionaba con todos, desde maestros de escuela hasta policías de tráfico. Cuando BRYNN sonreía, te sentías elegido. Mis padres vivían a través de su reflejo. Ella era su moneda social. Cuando ganaba un concurso de belleza o conseguía un papel principal en la obra escolar, Cal y Denise la exhibían en las barbacoas del vecindario, bebiendo los cumplidos como si hubieran esculpido personalmente su arcilla. Yo era el bono. Yo era Ariel, la estable, la aburrida. Yo era la niña que hacía su tarea los viernes por la noche, que mantenía su habitación impecable y que nunca, jamás causaba una escena. En una familia normal, esto podría haberme ganado elogios. En el hogar Vance, me ganó invisibilidad. Yo era la infraestructura que permitía brillar a BRYNN. Si BRYNN olvidaba su proyecto de ciencias, yo era a quien despertaban a las 5 de la mañana para pegar cartón mientras ella dormía. Si BRYNN gastaba su mesada en ropa y no podía pagar el almuerzo, mi alcancía era saqueada sin mi permiso. Había una regla tácita grabada en las paredes de yeso de nuestra casa: Ariel lo arregla. BRYNN lo rompe y Ariel lo arregla. Aprendí muy temprano que no te odian porque seas mala. Te ignoran porque eres útil sin ser exigente. En el momento en que te conviertes en una utilidad, como el agua corriente o la electricidad, la gente deja de notarte hasta que dejas de funcionar. Y yo nunca dejé de funcionar. Llevé este condicionamiento directamente a mi carrera. No elegí la contabilidad forense y el análisis de riesgos porque amara las matemáticas. Lo elegí porque encontraba consuelo en la verdad absoluta de los números. Los números no mienten para verse mejor. Los números no te manipulan psicológicamente.
En Northridge Integrity Partners, la firma donde construí mi reputación, pasaba mis días diseccionando la anatomía del engaño. Rastreaba malversaciones, descubría empresas fantasma y mapeaba los caminos exactos que tomaba la codicia a través de un libro mayor corporativo. Era un trabajo agotador, a menudo poco glamuroso. Mientras mis colegas perseguían trabajos de consultoría de alto perfil, yo era la que estaba en el sótano con los servidores, buscando la discrepancia del 1,2% en una lista de proveedores. Me volví excelente detectando el momento exacto en que una persona decidía cruzar la línea. Rara vez es un salto dramático. Usualmente es un pequeño paso justificado por una necesidad temporal o un sentido de derecho. Veía a mi familia en cada expediente. Veía la manipulación emocional de mi madre en los correos electrónicos de los directores ejecutivos justificando sus cuentas de gastos. Veía el encanto imprudente de BRYNN en los estafadores Ponzi que creen en su propia publicidad. Esta profesión me enseñó a mantener seguro mi propio perímetro. Cuando mi situación financiera cambió, cuando llegó la ganancia inesperada que empujó mi patrimonio neto a los miles de millones, no compré una mansión. No compré una flota de autos deportivos. Ni siquiera mejoré mi apartamento. Me quedé en mi sensata unidad de 2 habitaciones en la ciudad. Continué conduciendo mi sedán de 4 años. Hice esto porque conocía a mi familia. Si hubiera aparecido en la cena del domingo en un Ferrari, la dinámica no habría cambiado hacia el respeto. Habría cambiado hacia el consumo. Me habrían comido viva. Las solicitudes habrían comenzado pequeñas, unas vacaciones aquí, el pago de un auto allá, y luego habrían escalado hasta que yo no fuera más que una chequera con pulso. Había dejado de salvarlos hace años. Una decisión que me ganó la reputación de ser fría, tacaña y desagradecida. Tienes un buen trabajo, Ariel, decía mi madre, mirando mi ropa sencilla con desdén. ¿Por qué te vistes como una bibliotecaria? Podrías ayudar a tu hermana con el pago inicial. Ya sabes, ella es la cara de esta familia. Pensaban que estaba acaparando un salario de 6 cifras bajas. No tenían idea de que estaba sentada sobre un imperio. La parte más difícil de la mascarada fue Grant. Grant Ale era la única variable en mi vida que no había calculado. Era un abogado corporativo, agudo como una tachuela, con una brújula moral que de alguna manera sobrevivió intacta a la escuela de leyes. Nos conocimos durante una investigación colaborativa entre nuestras firmas. Y por primera vez, alguien me vio. No a Ariel la arregladora, no a Ariel el cajero automático, sino a Ariel la mujer. Estuvimos comprometidos durante 6 meses. Y todavía no le había contado la extensión completa de la cuenta de custodia avance. Me dije a mí misma que era para protegerlo. Me dije que quería una vida normal, una vida donde discutiéramos sobre a quién le tocaba lavar los platos o si podíamos permitirnos un viaje a Italia. No una vida donde tuviéramos que contratar seguro contra secuestros y equipos de seguridad. Pero en el fondo había un miedo más oscuro. Estaba aterrorizada de que si ponía 3.5 mil millones de dólares sobre la mesa, la lente a través de la cual me veía se rompería. Tenía miedo de que el dinero se convirtiera en la tercera persona en nuestro matrimonio. Así que dejé que creyera que yo era simplemente exitosa, simplemente cómoda. Dejé que pagara la cena a veces. Dejé que dividiéramos el alquiler. Interpreté el papel de la pareja en un hogar de doble ingreso reflejando la normalidad que anhelaba. Sin embargo, mi familia no quería que yo tuviera normalidad. Querían que tuviera una función. Por eso los $200 dolieron tanto. No era la cantidad. Podía perder $200 en el cojín de un sofá y nunca notarlo. Era la prueba. Mi madre sabía que yo monitoreaba la vieja cuenta conjunta, una reliquia de la universidad de la que nunca me había molestado en salir porque era más fácil ignorarla que discutir sobre ella. Ella sabía que vería el sobregiro. La tarifa miscelánea era una mentira. Había visto el registro de transacciones antes de entrar al banco. Era una transferencia a un sitio de apuestas en línea, probablemente una de las inversiones de mi padre, seguida de un intento desesperado de revertirla que activó la tarifa. Pero en lugar de admitirlo, me llamaron a mí. Me enviaron a la boca del lobo del lugar de trabajo de BRYNN. Sabiendo que ella estaría allí, sabían que BRYNN usaría la oportunidad para afirmar dominio.
Sabían que haría un espectáculo de ello. Y esperaban que yo hiciera lo que Ariel siempre hacía, bajar la cabeza, escribir el cheque y absorber la humillación para que la imagen de la familia Vance pudiera permanecer inmaculada. Querían que el cajero automático dispensara efectivo sin recibo. Pero olvidaron una cosa sobre las máquinas. Si las pateas suficientes veces, eventualmente los engranajes se atascan, o peor, los protocolos de seguridad anulan el sistema, y la máquina decide purgar todo su inventario para evitar daños mayores. De pie en ese vestíbulo, viendo a BRYNN burlarse de mi pobreza, me di cuenta de que había terminado de interpretar el papel del bono. Había terminado de ser la red de seguridad para personas que llevaban cuchillos para cortarme. Miré el anillo de Grant en mi dedo y me di cuenta de que al ocultar mi verdad, estaba dejando que mi familia dictara mi narrativa, estaba dejando que me definieran como la hermana quebrada y tacaña. No estaba quebrada. Era posiblemente una de las mujeres más ricas del estado. Y era hora de dejar de disculparme por ello. Era hora de mostrarles que la estable era en realidad la única que sostenía el techo y estaba a punto de derribar el pilar. La adrenalina de la confrontación en Crescent Tree Bank aún no se había desvanecido cuando me senté en mi mesa del comedor. La copia digital del estado de cuenta de mi madre brillaba en la pantalla de mi portátil. El silencio en el apartamento era pesado, un marcado contraste con el caos que había dejado atrás en el vestíbulo. Grant colocó una taza de café junto a mi mano. No habló de inmediato. Conocía mi proceso. Sabía que cuando me quedaba callada, no estaba enfurruñada. Estaba diseccionando. Hice zoom en la partida que había iniciado la guerra, los $200. Mi madre lo había llamado una tarifa miscelánea, un error administrativo que solo necesitaba una solución rápida. Pero mirando el registro de transacciones, la historia se desmoronaba. La tarifa había sido evaluada a las 4 de la mañana. Era una penalización automatizada activada por una alerta de fondos insuficientes. Esa parte era estándar. Lo que no era estándar era la transacción que había vaciado la cuenta en primer lugar justo antes de la penalización. Había una transferencia saliente. No era para comestibles sino era para servicios públicos. Era una transferencia de $5,000 a una entidad simplemente etiquetada como CRB Internal S, CRB, susurré. Crescent Tree Bank. ¿Qué es? Preguntó Grant, acercando una silla frente a mí. El dinero no salió del banco, dije, señalando la pantalla. Alguien movió $5,000 de la cuenta conjunta familiar a un libro mayor de retención interno dentro del propio banco. Eso activó el sobregiro, que activó la tarifa de $200. Me recosté, el cuero de la silla crujió. Esto no fue un accidente, y no fue mi madre siendo descuidada con las compras en línea. Esto fue una anulación manual. ¿Por qué? Preguntó Grant. Su voz estaba tranquila. La voz de un abogado que sabe que la pregunta a menudo es más importante que la respuesta. Si solo querían $5,000, podrían haberlos tomado de tarifas durante un año. ¿Por qué activar una penalización que te haría ir a la sucursal? Esa es la pregunta, dije. ¿Por qué provocar al oso? Pensé en la cara de BRYNN, la teatralidad de ello, la forma en que había proyectado su voz para que toda la sala pudiera escuchar. ¿Estás en la quiebra, Ariel? Ella no solo había estado siendo mala. BRYNN era cruel, sí, pero también era calculadora. Le importaba su imagen por encima de todo. Gritarle a un cliente generalmente dañaba esa imagen. A menos que el cliente fuera el problema. Grant, dije lentamente, las piezas encajando en su lugar. Si le hubiera gritado, si hubiera tirado la chequera, ¿qué habría pasado? Grant se encogió de hombros. Seguridad te habría escoltado fuera. Tal vez te habrían prohibido la entrada a la sucursal. Exactamente, dije. ¿Y si estoy prohibida, si me etiquetan como un cliente hostil? Entonces tienen motivos para restringir tu acceso, dijo Grant, entrecerrando los ojos. Pueden congelar la cuenta pendiente de una revisión de los firmantes autorizados. Pueden exigir que toda comunicación futura pase por canales legales, lo que lleva meses. Mi sangre se heló. Era una trampa para osos.
Los $200 no eran una tarifa. Eran un cebo. Querían que fuera. Querían que BRYNN me humillara hasta que estallara. Necesitaban una razón para etiquetarme como inestable o difícil para poder bloquear la cuenta sin explicar por qué. Estaban aterrorizados de que moviera el dinero, así que intentaron provocarme a una acción que justificara mantenerlo como rehén. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en 2 años. Lucas, dije cuando la línea conectó, necesito un chequeo de pulso. Lucas era un operador cuantitativo con el que había trabajado en un caso de fraude en Chicago. Tenía acceso a datos de mercado que no llegaban a los teletipos públicos. Ariel, sonaba sorprendido. Pensé que te habías retirado a los suburbios. ¿Qué necesitas? Crescent Tree Bank, dije. Cadena local, 3 sucursales. Háblame de su liquidez. Dame 2 minutos. Escuché el rápido claqueteo de un teclado mecánico. Grant me observaba, con la mandíbula tensa. Entendí ahora. Esto no era drama familiar. Esto era guerra financiera. Aquí vamos, dijo Lucas, bajando la voz una octava. Eso es feo, Ariel. ¿Estás bancarizando con esta gente? Háblame, Lucas. Están apalancados hasta el tope, dijo. Han estado suscribiendo agresivamente préstamos de bienes raíces comerciales en un mercado moribundo. Su relación préstamo-depósito es peligrosamente alta. Básicamente, están usando depósitos a corto plazo para financiar préstamos de alto riesgo a largo plazo. Si un par de grandes depositantes se van, todo se va a la administración judicial. ¿Tienen alguna ballena?, pregunté. ¿Alguien lo suficientemente grande como para mantenerlos a flote? Difícil de decir desde fuera, respondió Lucas. Pero mirando su capital de nivel 1, están apuntalados por algo masivo. 1 o 2 cuentas están haciendo básicamente el trabajo pesado para todo el balance general. Si esas cuentas se mueven, el banco es insolvente al final del día hábil. Terminé la llamada y miré a Grant. Soy yo, dije. Soy la ballena. El pánico en los ojos del señor Henderson tenía sentido ahora cuando puse esa orden de retiro en el mostrador. No solo vio a un cliente yéndose. Vio al banco fallando. Vio a los reguladores de la FIC cruzando la puerta. Vio tiempo en prisión por negligencia. Saqué un papel arrugado de mi bolso. Era una impresión que había tomado del mostrador durante el caos. Un fragmento de la pantalla de la cajera que había impreso por error cuando su mano golpeó la tecla equivocada. Era mi perfil de cuenta, pero había una etiqueta junto al nombre de la cuenta Custodia Avance. Una etiqueta roja brillante que decía, relación crítica. No atender sin aprobación de VP. Relación crítica, leí en voz alta. Ese no es un nivel de servicio al cliente. Esa es una advertencia estructural de carga. Grant tomó el papel de mis manos. Han estado usando tu dinero como base para sus préstamos, dijo, con el disgusto espeso en su voz. Tus 3.5 mil millones no están simplemente sentados en una bóveda, Ariel. Probablemente están pignorados o apalancados o contados contra pasivos que no tienen por qué asumir. Y BRYNN lo sabe, dije. La comprensión me golpeó más fuerte que el insulto en el vestíbulo. Mi hermana no era solo un peón. Era subgerente de sucursal. Veía los informes diarios. Sabía que el banco se tambaleaba al borde. Y sabía que mi cuenta era lo único que mantenía las luces encendidas. Su comentario de quebrada adquirió un nuevo significado repugnante. Estaba proyectando. Sabía que si me iba, ella estaba quebrada. Ellos estaban quebrados. Los $200 fueron una prueba, dije, levantándome y caminando hacia la ventana. Querían ver si estaba prestando atención. Cuando aparecí, cambiaron al plan B. Hacer que pareciera loca. Desacreditar al testigo. Si soy la hermana enojada e irracional, nadie escucha cuando digo que el banco está cometiendo fraude. Pero no te enojaste, dijo Grant, acercándose detrás de mí. ¿Te vengaste? Aún no, dije. Solo les mostré el arma. Aún no he apretado el gatillo.
El gerente me había entretenido. Había tomado la orden de retiro y desaparecido, alegando retrasos en la verificación. Pensó que había comprado tiempo. Pensó que podría llamar a corporativo, tal vez encontrar una laguna legal para bloquear la transferencia o tal vez hacer que mis padres intervinieran y rescindieran mi autoridad. No sabía con quién estaba tratando. Piensan que los 3.5 mil millones son el problema, dije, mirando el horizonte de la ciudad. Pero el dinero son solo números. El problema es la información. Me volví hacia el portátil. Voy a averiguar exactamente a dónde fueron esos $5,000, Grant. Y voy a averiguar por qué los nombres de mis padres están en documentos de préstamo para negocios que no poseen. Los $200 fueron solo la aguja. La burbuja que pincharon estaba llena de podredumbre, y estaba a punto de estallar sobre todo el Crescent Tree Bank. La mayoría de la gente mira la suma de 3.5 mil millones y asume que debe ser dinero viejo. Imaginan herencias polvorientas, campos de petróleo o tal vez un billete de lotería ganador que desafió la probabilidad estadística. La verdad es mucho menos romántica y mucho más clínica. No tropecé con la riqueza. Construí una trampa para mentirosos y el mundo me pagó una fortuna por usarla. Hace 6 años, cofundé una plataforma de análisis de datos diseñada para detectar fraudes de pago en tiempo real. No era un trabajo sexy. Implicaba mirar líneas de código durante 18 horas al día y beber café rancio en una habitación sin ventanas. Pero el algoritmo funcionó. Funcionó tan bien que un conglomerado global de tecnología financiera nos compró en un acuerdo totalmente en efectivo que llegó a la primera plana del Wall Street Journal. Mi nombre estaba enterrado en la letra pequeña de la adquisición, exactamente donde lo quería. Tomé mi pago, lo estructuré a través de una serie de fideicomisos para minimizar la exposición fiscal y busqué un lugar para estacionarlo. Fue entonces cuando apareció Crescent Tree Bank. En papel, elegir un banco regional para un depósito de 10 cifras suena a locura, pero no buscaba el prestigio de Wall Street. Buscaba silencio. Los grandes bancos venden tus datos. Te asignan gerentes de estilo de vida que intentan venderte servicios de conserjería e islas privadas. No quería nada de eso. Quería una bóveda que permaneciera cerrada. Crescent Tree me ofreció un acuerdo de custodia único. Prometieron una tasa de interés agresiva, una línea de servicio dedicada que evitaba los centros de llamadas y, lo más importante, privacidad absoluta. Juraron que mi cuenta sería una caja negra, accesible solo para el nivel más alto de gestión ejecutiva. Parecía un arreglo perfecto. Les di capital. Me dieron anonimato. Fui ingenua. Me senté en mi sala de estar, viendo a Grant examinar la gruesa pila de documentos de custodia que había recuperado de mi caja fuerte. La lámpara proyectaba largas sombras sobre la jerga legal. Me doy cuenta ahora de que Crescent Tree no me veía como un cliente. Me veían como un pilar estructural para el mundo exterior y para los reguladores. Mi depósito hacía que su balance pareciera inexpugnable. Les permitía reportar una liquidez masiva, enmascarando el hecho de que el resto de su cartera probablemente se estaba pudriendo de adentro hacia afuera. No era solo una depositante. Yo era la pintura sobre las grietas en los cimientos. Este contexto cambiaba todo sobre el empleo de BRYNN. Durante años, había asumido que BRYNN consiguió el trabajo en el banco porque encantó al gerente de contratación. Era buena en eso. Pero mirando la línea de tiempo, me di cuenta de que fue contratada 2 meses después de que abrí la cuenta de custodia Avance. Mis padres la habían empujado a la banca, no porque tuviera aptitud para las finanzas, BRYNN apenas podía equilibrar su propia chequera, sino porque querían un centinela. Recordé una conversación durante una cena de hace 3 años. Mi madre, Denise, había estado resplandeciente después de su tercera copa de vino. Es tan bueno tener familia adentro. Había dicho, palmeando la mano de BRYNN. Me hace sentir segura sabiendo que una de nosotras está vigilando el flujo de dinero. En ese momento, pensé que se refería a la modesta cuenta de cheques de la familia. Ahora, entendía el subtexto. Querían proximidad. Querían el prestigio de estar asociados con la institución que guardaba la fortuna familiar, incluso si esa fortuna era legalmente mía. Se trataba de poder.
Se trataba de entrar en una sucursal y hacer que los cajeros se pusieran rígidos en deferencia porque sabían quién era BRYNN. Grant levantó la vista de los documentos, frotándose las sienes. La expresión en su rostro era una mezcla de admiración profesional y horror personal. Ariel, dijo, con voz baja. Tienes derecho a retirar. La cláusula es clara. Artículo 4, sección 2, liquidez inmediata a la demanda. Lo sé, dije. Por eso lo firmé. Pero mira la cláusula de riesgo de contraparte, dijo Grant, golpeando el papel. Han renunciado a los periodos de retención estándar para ti. Estaban tan desesperados por obtener este dinero que aceptaron términos que son francamente suicidas para un banco de su tamaño. Si retiras 3.5 mil millones en una sola transferencia, no solo bajas sus reservas, los decapitas. Me miró, con los ojos serios. Si ejecutas esto, entrarán en pánico. Me refiero a pánico real, serán técnicamente insolventes dentro de la hora, a menos que tengan una línea de crédito de respaldo de la Reserva Federal, lo cual dudo que tengan, porque su calificación de riesgo probablemente esté inflada por tu propia presencia. Pensé en la cara del gerente en la oficina de cristal, el sudor en su frente, la forma en que había tartamudeado. Él lo sabía. Sabía que sin la cuenta de custodia Avance, Crescent Tree era solo una colección de malos préstamos comerciales y un contrato de arrendamiento costoso. Y luego pensé en BRYNN. Quebrada, me había llamado. Se había parado allí con su blazer de diseñador, burlándose de mi cheque de $200, llamándome Quebrada frente a su personal. Una risa oscura y fría burbujeó en mi pecho. Era absurdo. Era shakespeariano. La ironía era tan rica que casi asfixiaba. BRYNN y mis padres se paseaban por la ciudad, actuando como la realeza local debido a su conexión con el banco, pensando que eran ellos los que tenían la influencia. Pensaban que yo era el fracaso de la familia porque conducía un sedán y recortaba cupones. Pero la realidad era la inversa. Todo su estilo de vida, su posición social, la propia existencia del banco, todo descansaba sobre mis hombros. Yo era el titán sosteniendo su cielo, y habían pasado toda una vida arrojando piedras a mis pies. Piensan que estoy atrapada, le dije a Grant. Piensan que no moveré el dinero porque la familia lo mantiene allí. Piensan que pueden insultarme, manipularme y usarme como un accesorio porque siempre he sido la callada. Me levanté y caminé hacia la ventana. Mirando las luces de la ciudad, podía ver el tenue contorno del letrero de Crescent Tree en la torre del centro. No estoy quebrada, susurré al vidrio. Ustedes lo están. Si me alejaba, el banco colapsaría. BRYNN perdería su trabajo. Mis padres perderían su estatus VIP y probablemente enfrentarían demandas inmediatas sobre cualquier deuda que hubieran apalancado contra mi apoyo implícito. Querían convertirme en una broma. Querían usar una tarifa de $200 para humillarme y someterme. Grant, dije, volviéndome hacia él. No quiero simplemente retirar el dinero. Quiero documentar el proceso. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Si van a caer, intentarán culparme, dije. Dirán que fui vengativa. Dirán que incumplí el contrato. Necesito ser impecable. Vamos a convertir este retiro en una clase magistral de cumplimiento. Había terminado de ser la víctima. Había terminado de ser la hermana que limpiaba el desastre. Si querían jugar juegos con mi dinero, les mostraría exactamente cómo se jugaba el juego cuando eras dueño del tablero. Iba a convertir a Crescent Tree Bank en un caso de estudio para todas las escuelas de negocios del país. Como perder 3.5 mil millones en 10 minutos. Toma tu maletín, le dije a Grant. Tenemos mucho papeleo que preparar antes de la mañana. La huella digital de un banco es como un sistema nervioso. Reacciona a los estímulos, registra cada impulso y deja un recuerdo de cada toque. Cuando exigí el paquete completo de cumplimiento para la cuenta de custodia Avance, citando la ley Dodd-Frank y mis derechos como depositante principal, no estaba pidiendo un favor. Estaba exigiendo una confesión. Me senté en el suelo de mi sala de estar rodeada de registros impresos. Grant y yo habíamos hecho referencias cruzadas de los archivos encriptados que el banco había enviado a regañadientes. Eran las 3 de la mañana.
La ciudad afuera estaba dormida, pero los datos en mi pantalla gritaban. Mira esto, dije, deslizando una hoja de papel hacia Grant. Registro de acceso a la bóveda de custodia. ID de usuario BM749. Ese es el código interno para el escritorio del subgerente en la sucursal de Crescent Tree. El escritorio de BRYNN, notó Grant, sus ojos escaneando las marcas de tiempo. Mira las horas, instruí. Grant frunció el ceño. 11:42 de la noche, 1:15 de la madrugada, 3:30 de la madrugada. Estas no son horas bancarias. Exactamente, dije, con voz plana. BRYNN jura que nunca trabaja hasta tarde. Se queja constantemente de la rutina de 9 a 5, pero su terminal estaba accediendo a los detalles de mi cuenta en medio de la noche, varias veces a la semana durante los últimos 6 meses. Saqué un segundo documento. Este era una nota de servicio adjunta a una de las sesiones nocturnas. La nota era breve, escrita en la taquigrafía que los banqueros usaban para cubrir sus huellas. Verificar posición de liquidez. Retención suave confirmada. Estaban comprobando para asegurarse de que el dinero todavía estaba allí, dijo Grant, dándose cuenta de la implicación. ¿Por qué necesitarían verificar la liquidez a las 2 de la mañana a menos que estuvieran moviendo cosas que dependían de ello? Porque estaban usando mi saldo como un activo fantasma, dije. Necesitaban saber que los 3.5 mil millones estaban quietos para poder aprobar algo más arriesgado antes del barrido de la Cámara de Compensación matutina. Dirigí mi atención al otro lado de la ecuación, mis padres. Había sacado las declaraciones de crédito públicas y los gravámenes UCCC para el negocio de mi padre, Morris y Bent Rentals. Era una pequeña empresa que alquilaba carpas y sillas para bodas. Ganaba lo suficiente para pagar su membresía en el club de campo, pero apenas. Sin embargo, mirando los documentos de originación de préstamos de Crescent Tree Bank, los números eran asombrosos. Papá sacó una línea de crédito comercial por $450,000 el octubre pasado, dije, leyendo el archivo. Y luego la refinanció en un préstamo a plazo por $800,000 en enero. Grant, mira el tiempo de aprobación. Grant se inclinó. Solicitud recibida a las 9 de la mañana, aprobación emitida a las 10:15 de la mañana. Eso es imposible. La suscripción comercial lleva semanas. No puedes obtener casi $1 millón aprobados en 75 minutos a menos que la garantía ya esté en el edificio, terminé por él. Sentí un nudo frío apretarse en mi estómago. Navegué hasta el acuerdo de garantía para el préstamo. Por lo general, un préstamo comercial está garantizado por inventario o bienes raíces, pero Morris y Bent Rentals no era dueño de su almacén. Lo arrendaba y el inventario eran sillas de plástico que se depreciaban. Allí, en la sección marcada como seguridad adicional, había una frase que hizo que la habitación diera vueltas. Garantía cruzada contra activos de relación vinculada de conformidad con el acuerdo de garantía maestra con fecha del 12 de noviembre. Nunca firmé una garantía maestra, susurré. Déjame ver la página de firmas, dijo Grant bruscamente. Me deslicé hacia abajo. Había una firma. Leía Ariel Vance. Parecía mi firma. Tenía el bucle en la I y la inclinación aguda de la A, pero era demasiado perfecta. Carecía del ligero temblor de una mano humana. Era un sello digital. Esa es una copia, dijo Grant, con voz dura. Tomaron una captura digital de tu firma de un documento legítimo. Tal vez cuando abriste la cuenta, y la pegaron en un formulario de garante. ¿Quién autorizó esto? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Rastreé el código del oficial de préstamos en el documento de aprobación. No era un empleado de nivel de sucursal. Era un código de anulación regional. Las iniciales junto al cuadro de aprobación final eran WP. Wesley Pike, dije. El nombre sabía a ceniza. Wesley Pike era el director regional de Crescent Tree. Era un hombre con cabello plateado y una sonrisa que parecía haber sido practicada en un espejo. Había estado en la casa de mis padres para las barbacoas del 4 de julio. Había traído whisky caro para mi padre y felicitado la ensalada de papa de mi madre.
Solía palmearme la cabeza cuando era más joven y llamarme la pequeña genio de los números. Recordé una cena hace 2 años. Wesley había estado sentado en nuestro patio girando su bebida. Tu hija es una chica inteligente, Cal. Le había dicho a mi padre, ella entiende el valor de la estabilidad. Tenemos suerte de tener su negocio. Había pensado que estaba siendo educado. Me doy cuenta ahora de que estaba agradeciendo a sus CEO conspiradores. Esto no es solo fraude, dijo Grant, tirando el archivo sobre la mesa. Esto es una trampa sistémica. Wesley Pike aprobó préstamos a tus padres que nunca podrían pagar. Les dio dinero para mejoras en su estilo de vida, para el auto de BRYNN, para la imagen que querían proyectar, y usó tu cuenta como la póliza de seguro silenciosa. Si retiras el dinero, dije, la lógica encajando en su lugar, la garantía de estos préstamos desaparece, el banco reclama los préstamos inmediatamente y tus padres incumplen, agregó Grant. Y debido a que tu firma está en la garantía, el banco intentará apoderarse de una parte de tus fondos para cubrir su deuda antes de que puedas sacar el dinero. Esa es la trampa, Ariel. No solo te usaron. Te ataron al ancla para que te ahogaras con ellos. Me quedé mirando la pantalla. La traición era total. Mis padres no solo habían pedido dinero prestado. Habían vendido mi seguridad para comprar su ilusión de riqueza. Habían dejado que un banquero entrara en nuestra casa, bebiera nuestro vino y redactara planes para esclavizarme a su deuda. Y BRYNN, ella había sido la operadora en el teclado, revisando los registros en medio de la noche para asegurarse de que la gallina de los huevos de oro todavía estuviera dormida en su jaula. Esperaba sentir el corazón roto. Esperaba llorar. Pero mientras miraba los metadatos, las huellas digitales de la codicia de mi familia, sentí algo completamente diferente. Sentí claridad. Durante años, me había preguntado por qué era la forastera. ¿Por qué era la que tenía que ganarse el amor mientras que a BRYNN se lo daban gratis? Ahora sabía que no era una hija para ellos. Era una mercancía. Era un recurso natural que habían descubierto en su propio patio trasero, y habían firmado un contrato con una corporación para explotarme a cielo abierto. Piensan que me tienen, dije suavemente. Piensan que esta garantía me hace responsable. ¿Lo hace en papel?, advirtió Grant. Si luchamos contra esto en la corte, tomará años. Congelarán tus activos durante el litigio. Eso es con lo que cuenta Pike. Piensa que no quemarás la casa si estás encerrada dentro de ella. Me levanté y caminé hacia la pared donde había pegado la línea de tiempo de los eventos. Tomé un marcador rojo. No voy a luchar contra ellos en la corte, Grant. Todavía no. Dibujé un círculo alrededor del nombre de Wesley Pike. Voy a verificar el fraude de firma, dije. Voy a rastrear la dirección IP de ese sello digital y voy a probar que las notas de servicio que ingresó BRYNN se hicieron bajo la instrucción directa de Pike. ¿Cómo?, preguntó Grant. Porque los criminales siempre se vuelven perezosos, dije. Creen que son más inteligentes que el sistema, pero olvidan que el sistema guarda todo. Me volví hacia el portátil. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Ya no era Ariel Vance, la hermana ignorada. Era la investigadora principal de mi propia vida, y acababa de encontrar el arma humeante. Grant, dije, con voz firme. Redacta una carta de demanda, pero no al departamento legal del banco. Redáctala para el auditor interno del banco. Vamos a activar una revisión de cumplimiento obligatoria. Eso los asustará, dijo Grant. No, lo corregí. Eso los hará moverse, y cuando se muevan, cometerán errores. Quiero ver exactamente quién llama a quién cuando suena la alarma. Miré la hora. Eran las 4:15 de la mañana, la misma hora a la que a BRYNN le gustaba revisar mi saldo. Veamos cómo les gusta ser observados en la oscuridad, dije. La venganza rara vez es el evento explosivo y caótico que retratan las películas. La verdadera venganza, la clase que desmantela una vida pieza por pieza, es un desafío de gestión de proyectos. Requiere logística, un cronograma y una comprensión de la ingeniería estructural. No simplemente golpeas un muro de contención con un mazo. Localizas las vigas de carga.
Taladras pequeños agujeros e insertas la dinamita en silencio. Pasé las siguientes 48 horas construyendo mis explosivos. El primer paso fue crear una embarcación. No podía mover 3.5 mil millones a una cuenta corriente personal sin activar todas las alarmas en el IRS y el Departamento del Tesoro. Necesitaba un contenedor que pareciera aburrido, profesional e impenetrable. Contacté a mis abogados en Delaware y aceleré la formación de una nueva entidad, Morro Harbor Holdings. Sonaba como una firma de logística marítima o un ajustador de seguros aburrido. Ese era el punto. Morro Harbor Holdings no tenía historia, ni cara pública, y lo más importante, ningún vínculo con el nombre Vance en su encabezado comercial diario. Era un barco fantasma diseñado para un propósito, llevar una carga muy pesada fuera de una zona de guerra. La estructura está lista, le dije a Grant. Estábamos de vuelta en mi apartamento, que efectivamente se había convertido en una sala de guerra. He establecido un protocolo de transferencia de 3 capas. La capa 1 es la llamada de liquidez inicial de Crescent Tree al intermediario de custodia. La capa 2 es una transferencia SWIFT ciega a un banco de compensación importante en Nueva York. La capa 3 es la dispersión en bonos del gobierno y fondos indexados de primera línea bajo la bandera de Morro Harbor. Grant asintió, revisando el diagrama de flujo que había pegado en la pizarra blanca. Está limpio, dijo. Pero el punto de estrangulamiento es la capa 1. Crescent Tree tiene que liberar los fondos. Si se estancan, toda la cadena se rompe. Se estancarán, dije. Por eso vas a escribir la carta. Grant se sentó ante su portátil y comenzó a redactar el arma que forzaría su mano. Era una demanda de cumplimiento, citando subsecciones específicas del código bancario que exigían liquidez inmediata para cuentas de custodia tras la verificación de identidad. Pero los dientes de la carta estaban en el párrafo final. Si hay algún retraso más allá del límite estatutario de 2 horas, leyó Grant en voz alta mientras escribía, presentaremos inmediatamente una queja formal ante la Oficina Nacional de Conducta Bancaria para una auditoría forense de solvencia y prácticas de liquidez. Perfecto, dije. La ONCB es la única agencia que no pueden sobornar. Si un equipo de auditoría cruza sus puertas, congelan todo. Wesley Pike lo sabe. Preferiría perder mi depósito que tener a los federales abriendo sus archivadores. ¿Enviamos esto ahora?, preguntó Grant, su dedo flotando sobre la tecla Enter. No, dije, lo enviamos en el momento en que cruce las puertas. Si les avisamos ahora, Pike pasará los próximos 2 días triturando documentos y fabricando nuevos acuerdos de garantía. Necesitamos atraparlos con la tinta aún húmeda. Tomé mi teléfono. Era hora de tender la trampa para la familia. Mi madre me había estado enviando mensajes de texto sin parar desde el incidente en el banco. Sus mensajes eran una clase magistral de chantaje emocional. Tu hermana está llorando en su habitación. ¿Cómo puedes ser tan fría? Solo queremos hablar. Queremos ser una familia de nuevo. No querían una familia. Querían un alto el fuego para poder renegociar los términos de mi rendición. Escribí una respuesta. Reunámonos mañana por la noche. Cena en la casa. Sabía lo que sería esa cena. Sería una emboscada. Mi padre fanfarronearía sobre la lealtad. Mi madre lloraría sobre las dificultades. Y BRYNN interpretaría a la víctima que solo quería ayudar a su hermana pequeña. Intentarían hacerme firmar algo, tal vez una garantía retroactiva o una promesa de mantener el dinero en el banco por otro año por el bien de la familia. Dejaría que lo intentaran. Necesitaba que pusieran sus cartas sobre la mesa. Necesitaba que admitieran, con sus propias palabras, que mi valor para ellos se medía en puntos decimales. Pero necesitaba más que solo su confesión. Necesitaba un testigo que supiera cómo funcionaba la máquina desde adentro. La encontré, le dije a Grant, mostrando un perfil de LinkedIn en mi tableta. Elena Rotova. Era la oficial de cumplimiento en la sucursal del centro de Crescent Tree hasta hace 6 meses. Renunció abruptamente. ¿Por qué?, preguntó Grant. Según su entrevista de salida, que estaba convenientemente redactada en los archivos que nos enviaron, fue por razones personales, dije. Pero investigué un poco.
Elena se negó a firmar una evaluación de riesgo para un paquete de préstamos comerciales. Un paquete que incluía préstamos aprobados por Wesley Pike. Fue expulsada, supuso Grant. Fue silenciada, corregí. Voy a ofrecerle un micrófono. Acordé reunirme con Elena en una cafetería a 3 pueblos de distancia. Cuando entré, parecía nerviosa. Era una mujer de unos 40 años con ojos cansados y la postura de alguien que había pasado demasiado tiempo mirando por encima de su hombro. No quiero problemas, dijo antes de que me sentara. Firmé un acuerdo de no divulgación. UNA cubre información comercial propietaria, dije, deslizando una carpeta sobre la mesa. No cubre actividades ilegales. De hecho, UNA que intenta ocultar un crimen es nulo. Elena miró la carpeta. Dentro había una sola hoja de papel, la aprobación del préstamo para el negocio de mi padre con la marca de tiempo digital falsificada. Se lo están haciendo a mi familia, dije. Sé que se lo hicieron a otros. No te pido que los demandes, Elena. Te pido que estés en la habitación cuando los confronte. Quiero que te vean. Quiero que Wesley Pike levante la vista y vea a la mujer que despidió parada junto a su mayor depositante. Elena miró el papel. Vi la ira estallar detrás de sus ojos. La ira justa de una profesional que había sido castigada por hacer su trabajo correctamente. Me dijo que no era una jugadora de equipo, dijo en voz baja. Dijo que no entendía cómo funcionaba la banca moderna. ¿Me ayudarás a mostrarle cómo funciona?, pregunté. Ella respiró hondo y asintió. Dime cuándo. Martes por la mañana, dije. 9. Regresé al apartamento para finalizar la logística. Establecí un protocolo estricto para toda comunicación con el banco a partir de ahora. Nada de llamadas telefónicas. Si BRYNN o Pike llamaban, dejaba que fuera al correo de voz. Envié un breve correo electrónico al gerente de la sucursal indicando que, con efecto inmediato, todas las consultas sobre la cuenta de custodia avance debían enviarse por escrito a través de correo electrónico seguro. Quería un rastro de papel. Quería que cada mentira, cada táctica de retraso y cada amenaza fuera escrita, marcada con la hora y archivada en un servidor que no pudieran eliminar. Grant me observaba organizar los archivos. ¿Estás disfrutando esto?, observó. No lo estoy disfrutando, dije, alineando los bordes de los papeles de incorporación de Morro Harbor. Lo estoy ejecutando. Hay una diferencia. Para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Me empujaron. Ahora la física está empujando de vuelta. Miré el calendario. La cena con mis padres estaba programada para mañana por la noche. Esa sería la sangría emocional. Pero el verdadero final, el momento en que la cuchilla de la guillotina realmente caería, tenía que suceder donde todo comenzó. No haría esto por teléfono. No lo haría por correo electrónico. Vamos a volver a la sucursal, le dije a Grant. Martes por la mañana. Quiero pararme en ese mostrador. Quiero que BRYNN lleve su etiqueta con el nombre. Quiero que el vestíbulo esté lleno de clientes. Será un espectáculo, advirtió Grant. No, dije, un espectáculo es desordenado. Esto será una extracción quirúrgica. Voy a entrar allí. Voy a firmar un pedazo de papel y voy a salir con mi libertad. Si el banco colapsa detrás de mí, no es mi culpa. Eso es gravedad. Miré el plan una última vez. La entidad estaba formada. La ruta de transferencia estaba mapeada. La amenaza legal estaba cargada. El testigo estaba asegurado. Y la trampa estaba tendida. Estaba lista para ir a cenar. Estaba lista para dejar que mi familia pensara que todavía tenían la oportunidad de manipularme. Los dejaría hablar. Los dejaría suplicar. Y luego, cuando pensaran que habían ganado, los invitaría al banco para ver el fin del mundo. El rosbif estaba demasiado cocido. Se sentaba en el centro de la mesa de caoba como una isla gris y seca rodeada por la mejor porcelana de mi madre. Este era el escenario que mis padres habían preparado para las conversaciones de paz, una frase que mi padre, Cal, había usado por teléfono con jovialidad forzada.
Pero mientras me sentaba frente a BRYNN, sabía que esto no era una conversación de paz. Era una negociación de rehenes, y yo era la que se esperaba que pagara el rescate. Grant se sentó a mi lado, su mano descansando ligeramente sobre su rodilla, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Él era lo único real en una habitación llena de falsificaciones. Solo queremos aclarar el aire, dijo mi madre, Denise, sirviendo vino con una mano que temblaba ligeramente. Llevaba sus perlas, las que afirmaba que eran reliquias, pero en realidad eran joyería de fantasía de alta gama. Somos una familia. Las familias pelean, pero siempre volvemos a la mesa. BRYNN miraba su plato. Parecía agotada, pero cuidadosamente. Su maquillaje estaba hecho para realzar los círculos oscuros bajo sus ojos, dándole la apariencia de una heroína trágica. Lamento lo del banco, dijo BRYNN suavemente. No levantó la vista. Solo estaba estresada. No entiendes la presión bajo la que estoy, Ariel. Los objetivos, la creación de redes. Tengo que estar encendida las 24 horas del día. Tengo que parecer el papel. Tengo que vender la imagen de que la familia Vance es exitosa. La imagen, repetí, cortando un trozo de la carne seca. Es así como lo llamamos ahora. No seas sarcástica, advirtió Cal, su voz retumbando desde la cabecera de la mesa. Tu hermana trabaja duro. Ella está ahí afuera todos los días construyendo relaciones que benefician a esta familia. Tú te sientas en una oficina con hojas de cálculo. No sabes lo que se necesita para estrechar manos y cerrar tratos. Sé exactamente lo que se necesita para cerrar tratos, dije, pensando en el acuerdo de garantía falsificado almacenado en mi unidad encriptada. Usualmente, se necesita garantía. La palabra quedó flotando en el aire, el tenedor de mi madre repiqueteó contra su plato. Bueno, eso es en realidad lo que queríamos discutir, dijo Denise, su voz subiendo una octava. BRYNN tiene una oportunidad maravillosa. Ha estado trabajando en una empresa paralela, una consultoría de estilo de vida de lujo. Es brillante realmente, conectando a individuos de alto patrimonio neto con experiencias exclusivas. Miré a BRYNN. ¿Un negocio de planificación de fiestas? No es planificación de fiestas, espetó BRYNN, sus ojos brillando. Es gestión de marca y ya se está lanzando. Tengo clientes alineados. Pero hay restricciones de liquidez, costos iniciales, inventario, dije. ¿Y deuda?, agregué. ¿Cuánta deuda? BRYNN. Ella se estremeció. Es solo financiamiento puente para superar el obstáculo. Necesitamos una inyección temporal, interrumpió Cal, inclinándose hacia adelante. Solo un flujo. El banco está siendo difícil con el papeleo debido al clima regulatorio. Necesitan un garante con activos líquidos significativos para firmar el préstamo de expansión solo hasta que lleguen los ingresos del primer trimestre. ¿Cuánto?, pregunté. $2 millones, susurró mi madre. Casi me reí. Querían $2 millones para hundir en un negocio que sonaba como una leyenda de Instagram. Pero luego miré más de cerca a Cal. Estaba sudando. Hacía fresco en el comedor, pero había un brillo de transpiración en su labio superior. ¿Ya tomaron el dinero, verdad?, pregunté. Silencio. Silencio absoluto y asfixiante. No vinieron aquí a pedir un préstamo, dije, con voz firme. Vinieron aquí porque el préstamo ya venció, o tal vez porque el préstamo nunca fue aprobado oficialmente, y alguien necesita cubrir un agujero en el libro mayor antes de que vengan los auditores. Es complicado, gritó BRYNN, golpeando su mano sobre la mesa. Actúas como si todo fuera blanco y negro. El banco confía en nosotros. Wesley confía en nosotros. Nos dejó adelantar el capital porque sabe que somos buenos para pagarlo. Pero ahora Corporativo está pidiendo estados financieros actualizados. Y si la cuenta no muestra cierto saldo para el viernes, podrían congelar la línea. Así que quieren que rellene un agujero que cavaron con la pala de Wesley Pique. Dije. Es una inversión. Rugió Cal, su rostro poniéndose rojo. Maldita sea,
Ariel. Estamos hablando del futuro de tu hermana. Estamos hablando de la reputación de esta familia. Si ese negocio se hunde antes de comenzar, parecemos tontos. La gente en esta ciudad nos admira. Confían en el nombre Vance. ¿Por qué? Pregunté. Era una pregunta simple. ¿Por qué? ¿Por qué este préstamo tiene que pasar por Crescent Tree? Pregunté, mirando directamente a mi padre. Si el negocio es tan sólido, ¿por qué no ir a Chase? ¿Por qué no a Bank of America? ¿Por qué cada dólar que toca esta familia tiene que pasar por la única sucursal donde BRYNN tiene los códigos de anulación? La habitación se quedó completamente quieta. Mi madre miró a Cal miró su copa de vino. No podían responder. Responder sería admitir el esquema. No podían ir a otro banco porque ningún otro banco prestaría dinero a una vaga consultoría de estilo de vida dirigida por una subgerente con un puntaje de crédito construido sobre apalancamiento. Necesitaban a Crescent Tree porque Crescent Tree era el único lugar donde las reglas eran opcionales. Siempre y cuando yo fuera la garantía. Porque nos conocen, murmuró Cal finalmente. Porque la banca se trata de relaciones. No entenderías eso. Crees que el dinero es solo matemáticas. Se trata de que la gente crea en ti. Creer en ti, repetí. O creer que siempre estaré allí para escribir el cheque. Tienes el dinero. Gritó BRYNN, las lágrimas finalmente derramándose. Ese es el punto. Estás sentada sobre miles de millones, Ariel. Miles de millones. Y nos estás interrogando por 2 millones como si fueran los ahorros de tu vida. Eres tan egoísta. Siempre lo has sido. Acaparas todo. Me dejas luchar. Dejas que mamá y papá se estresen solo para que puedas sentirte superior. Se secó los ojos agresivamente. Si no fueras tan tacaña, si hubieras pagado los $200 sin hacer una escena, nada de esta tensión estaría pasando. Pero no, tuviste que probar un punto. Tuviste que avergonzarme. ¿Te avergoncé? Pregunté. Me hiciste ver débil, siseó. Y ahora, porque hiciste ese berrinche, la oficina regional está observando todo. Están escrutando mis archivos. Si no firmas esta garantía, si no depositas los fondos para cubrir la posición, van a empezar a hacer preguntas que no puedo responder. Ahí estaba la confesión. No estaba pidiendo capital de inversión. Estaba pidiendo dinero para mantener el silencio. Necesitaba tapar una fuga que había causado. Y quería usar mi dinero para comprar el cemento. Grant se movió en su silla. Me miró. Su expresión era neutral, pero sus ojos eran agudos. Ahora, asentí, un movimiento tan leve que fue casi invisible. Tomé un sorbo de mi vino. Estaba agrio. Está bien, dije. BRYNN dejó de llorar al instante. Está bien, entiendo la situación, dije. Tienes razón. Tengo los recursos y la familia debe ayudar a la familia. Mi madre dejó escapar un suspiro que sonó como un sollozo. Oh, gracias a Dios, Ariel. Cariño, sabía que entenderías. Sabía que no nos decepcionarías. No firmaré nada aquí, dije, bajando mi copa. Es demasiado dinero para un acuerdo de mesa de comedor. Necesita ser oficial. Necesita hacerse a través del banco. Sí, por supuesto, dijo Cal, sirviéndose ansiosamente más vino. Podemos ir mañana. Wesley puede tener los papeles listos. Sin Wesley, dije. Solo nosotros. Quiero manejar esto a nivel de sucursal primero. Quiero ver las cuentas, ver la estructura, y luego autorizaré la transferencia. BRYNN pareció sospechosa por un segundo, pero el alivio lo borró. Estaba tan desesperada por un salvavidas que no notó la soga. Bien, dijo BRYNN. Vengan a las 9. Despejaré mi agenda. Podemos hacerlo en la sala de conferencias. 9, estuve de acuerdo. Grant vendrá conmigo para revisión legal. Lo que sea, Cal agitó su mano con desdén.
Mientras el cheque se cobre, estás haciendo lo correcto, Ariel. Finalmente, levantó su copa. Por la familia Vance. Levantándose juntos. Lo miré. Miré al hombre que había vendido mi identidad financiera para comprar un estilo de vida de club de campo. Miré a la hermana que me había llamado quebrada mientras robaba para mi futuro. Miré a la madre que me amaba exactamente tanto como podía pagar. Por la familia Vance, dije. No bebí. Nos fuimos 10 minutos después. El aire afuera era fresco y limpio, fregando el olor a rosbif rancio y mentiras de mi piel. Creen que ganaron, dijo Grant mientras subíamos al auto. Creen que voy allí a escribir un cheque, dije, abrochándome el cinturón de seguridad. No tienen idea de que voy allí a cerrar la cuenta. ¿Y los 2 millones? Preguntó Grant. No hay 2 millones, dije, arrancando el motor. Solo hay un déficit, y mañana cuando tire del enchufe, van a caer justo en él. Me alejé de la casa donde crecí, dejando las luces encendidas en el comedor. Probablemente estaban celebrando. Probablemente estaban brindando por su astucia, por lo fácil que fue manipular a la hija callada. Que celebren. Esta noche era para el brindis. Mañana era para la resaca. Caminé a través de las puertas dobles de cristal del Crescent Tree Bank exactamente a las 9:02 de la mañana. Llevaba un traje carbón, hecho a medida y sin adornos, el tipo de armadura que uno lleva a un funeral o a una declaración jurada. No llevaba nada más que un solo portafolio de cuero delgado y una pluma estilográfica. Grant caminaba medio paso detrás de mí, llevando un maletín más pesado que contenía las cargas de demolición legales que estábamos a punto de detonar. La sucursal estaba tranquila, bañada en el zumbido suave y engañoso del comercio. Mis padres ya estaban allí, sentados en las sillas de felpa cerca del escritorio del oficial, luciendo como realeza ansiosa, esperando su tributo. Mi madre, Denise, se alisó la falda cuando me vio, mostrando una sonrisa tensa y aliviada. Mi padre, Cal, asintió, revisando su reloj como si mi llegada a tiempo fuera un favor personal para él. BRYNN estaba parada detrás del mostrador, no en su escritorio habitual. Quería procesar esta transacción personalmente. Quería ser la que tocara el dinero. Su etiqueta con el nombre, subgerente de sucursal, captó la luz. Parecía victoriosa. Llegaste, dijo BRYNN, con la voz baja pero cálida. El acto de hermana perfecto. Tengo las boletas de depósito listas para el préstamo puente. Solo necesitamos mover los 2 millones a la cuenta de retención y luego puedo liberar el resto. Extendió la mano para recibir el cheque que creía que yo había traído. No metí la mano en mi bolsillo. En cambio, coloqué mi portafolio sobre el mostrador y lo abrí. Saqué un solo documento. No era un cheque. Era la misma orden de retiro que había presentado días atrás, pero esta vez estaba adjunta a una directiva notariada transfiriendo todo el saldo de custodia a Morro Harbour Holdings. Ejecuta la transferencia, BRYNN, dije. BRYNN frunció el ceño, confundida. Miró el papel, sus ojos escanearon el encabezado, luego la cantidad. 3.5 mil millones. Ariel, susurró, su sonrisa vacilando. Hablamos de esto, el préstamo, los 2 millones. No estoy aquí por un préstamo, dije, mi voz resonando claramente en el tranquilo vestíbulo. Estoy aquí para cerrar la relación. BRYNN me miró fijamente. La comprensión la golpeó lenta y duramente. Su rostro se vació de color. Miró a nuestros padres, luego de vuelta a mí, sus manos, generalmente tan cuidadas y firmes, comenzaron a temblar. Alcanzó su teclado, sus dedos flotando sobre las teclas. No puedo, tartamudeó. El sistema. Está marcado. Tengo que llamar al escritorio regional para una transacción de este tamaño. Entonces llámalos, dije. Ella levantó el teléfono. La vi marcar la extensión. Sus nudillos estaban blancos. Habla la subgerente Vance, dijo al auricular, con voz temblorosa. Tengo una solicitud de liquidez total en la cuenta de custodia Vance. Sí, todo.
Escuchó por un momento y luego sus ojos se abrieron de par en par. La pantalla frente a ella parpadeó en un rojo intenso y enojado. Pude ver el reflejo de la alerta en sus gafas. Bloqueo de cumplimiento. Anulación requerida. Lo sé, susurró BRYNN al teléfono. Sé que la retención está activa, pero el cliente está aquí. Ella está exigiendo la transferencia. La puerta de la oficina del gerente se abrió. El señor Henderson salió corriendo, seguido de cerca por un hombre que no reconocí. Un traje de la oficina regional enviado para cuidar la sucursal después de mi última visita. Me habían estado esperando, pero habían estado esperando un cheque, no un éxodo. Señorita Vance, dijo Henderson, su voz aceitosa de pánico. Por favor, no hagamos esto en el vestíbulo. Tenemos una sala de conferencias privada preparada. Podemos discutir la logística de su solicitud con comodidad. Hizo un gesto hacia la sala con paredes de cristal donde mis padres ahora se estaban poniendo de pie, luciendo confundidos y alarmados. No, dije. No me moví. No quiero privacidad, señor Henderson. La privacidad es donde esconden cosas. Quiero transparencia. Quiero que todos vean exactamente lo que sucede cuando pido mi propio dinero. No es tan simple, dijo el representante regional, dando un paso adelante. Tenía una calma practicada, pero sus ojos se movían por la habitación, evaluando a los otros clientes. Un retiro de 3.5 mil millones requiere una puesta en escena de liquidez compleja. Necesitamos 48 horas para despejar las posiciones. Es protocolo estándar. No es protocolo, habló Grant por primera vez, poniéndose a mi lado. Bajo el artículo 4 del acuerdo de custodia, la liquidez está garantizada a la demanda. Ustedes renunciaron al periodo de puesta en escena a cambio del estatus de ancla de capital. Si no pueden producir los fondos, están admitiendo firmemente la insolvencia. El representante regional se puso rígido. No somos insolventes. Simplemente estamos gestionando el riesgo. ¿Es así como lo llamas? Pregunté. Metí la mano en mi portafolio de nuevo. Esta vez saqué el archivo que Grant y yo habíamos reunido, los registros, las marcas de tiempo, las firmas digitales falsificadas. Deslicé la pila a través del mostrador de mármol. Golpeó la madera con un ruido sordo y pesado. Estos son los registros de acceso de mi cuenta, dije, señalando la página superior. ID de usuario BM749. Esa eres tú, BRYNN, ¿verdad? BRYNN se estremeció como si la hubiera abofeteado. Y aquí, pasé la página, hay una autorización de crédito para Morris y Ben Trentals aprobada a las 2:15 de la mañana. Y aquí hay una garantía colateral que lleva mi firma. Una firma que fue levantada digitalmente de mis documentos de apertura de cuenta y pegada en una solicitud de préstamo que nunca vi. Mi padre caldeó un paso adelante. Ariel, ¿qué estás haciendo? Guarda eso. ¿Quién lo hizo? Pregunté, ignorándolo. Miré directamente a BRYNN. Quien inició sesión en el sistema a las 2 de la madrugada y etiquetó mi cuenta como garantía para los préstamos de papá. ¿Quién anuló los protocolos de riesgo? BRYNN miró al representante regional. Miró a Henderson. Ninguno de los dos la miraría a los ojos. Estaba sola. Yo. Se atragantó BRYNN. Tuve que hacerlo. Wesley dijo que era solo una formalidad. Dijo que el comité de riesgo lo aprobó verbalmente. Dijo que era solo limpieza interna. Ingresaste los datos, dije. Ingresaste los códigos de anulación. Me prometió el ascenso. Gritó BRYNN, con la voz quebrada, la histeria tomando el control. Mi madre soltó un grito agudo, cubriéndose la boca. Oh, Dios mío, BRYNN. Ella solo estaba siguiendo órdenes, gritó Denise, corriendo hacia el mostrador, agarrando mi brazo. Ariel, detén esto. Es tu hermana. Hizo lo que su jefe le dijo que hiciera. No puedes usar esto en su contra. Cometió fraude, madre, dije, apartando mi brazo. Y tú también.
Firmaste préstamos que sabías que no podías pagar, contando con el hecho de que yo sería la que sostuviera la bolsa en silencio. Mocosa desagradecida, rugió Cal, su rostro tornándose de un tono púrpura peligroso. Vas a destruir a esta familia por un tecnicismo. Vas a arruinar la carrera de tu hermana porque eres demasiado tacaña para compartir. ¿Estás destruyendo nuestro sustento? El vestíbulo estaba en silencio sepulcral. Cada cliente, cada cajero, cada guardia de seguridad estaba mirando. El aire se sentía delgado, eléctrico. No estoy destruyendo nada, dije, mi voz bajando a una temperatura que congeló la habitación. Solo estoy recuperando lo que es mío. Miré al representante regional. Tienen dos opciones. Pueden ejecutar esta transferencia bancaria ahora mismo, o mi abogado puede llamar a la Oficina Nacional de Conducta Bancaria y entregarles este archivo. Si hago esa llamada, esta sucursal cierra al mediodía, y todos los que están detrás de este mostrador van a una prisión federal. El representante miró el archivo. Miró la pantalla roja en la computadora de BRYNN. Sabía que el juego había terminado. Anula el bloqueo, le dijo a BRYNN. Su voz estaba derrotada. Pero. Tartamudeó BRYNN. Hazlo, espetó. Las manos de BRYNN temblaban tanto que tuvo que usar su mano izquierda para estabilizar la derecha. Escribió el comando. Ingresó su código de gerente. Luego, el representante regional se inclinó e ingresó su contraseña de autorización de alto nivel. Firme aquí, susurró BRYNN, deslizándome el comprobante de confirmación hacia mí. Estaba llorando abiertamente ahora, el rímel corriendo por sus mejillas, arruinando la imagen perfecta que había pasado toda una vida construyendo. Tomé la pluma. Firmé mi nombre. Ariel Vance. Transferencia iniciada, dijo el representante. Parecía que estaba a punto de enfermarse. Gracias, dije. Me giré para irme. Ariel, gimió mi madre, alcanzándome de nuevo, pero deteniéndose antes de tocarme. ¿Qué has hecho? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Los préstamos? Reclamarán los préstamos. Imagino que lo harán, dije. Sugiero que vendan la membresía del club de campo. Debería cubrir los intereses por un mes. Eres fría, me escupió Cal, eres una máquina fría y sin corazón. No, dije, mirándolo a los ojos por última vez. Solo soy el cajero automático, y estoy fuera de servicio. Mientras Grant y yo caminábamos hacia las puertas de cristal, el sonido comenzó. Primero, un solo teléfono sonando en el escritorio trasero, luego otro, luego el zumbido de una impresora arrancando, escupiendo alertas de riesgo automatizadas. Los monitores en todo el banco comenzaron a parpadear mientras el sistema central registraba un vacío de liquidez de 3.5 mil millones. El pánico que había predicho ya no era teórico. Estaba sucediendo. El personal corría entre escritorios. Henderson gritaba por teléfono. BRYNN estaba desplomada sobre el mostrador, con el rostro enterrado en sus manos. Empujé la puerta y salí a la luz del sol. El aire sabía dulce. Detrás de mí, el banco Crescent Tree comenzaba a arder, y no miré atrás. Las consecuencias comenzaron antes de que la tinta digital en el recibo de transferencia estuviera seca. BRYNN hizo exactamente lo que hace un narcisista acorralado. Recurrió a las redes sociales. Una hora después del incidente en el vestíbulo del banco, apareció una publicación larga y divagante en su feed. Era una obra maestra de victimismo con una foto en blanco y negro de nosotras de niñas. Con el corazón roto, comenzaba. ¿Crees que conoces a tu propia hermana? ¿Crees que la familia es lo primero? Pero hoy, vi a mi propia carne y sangre entrar a mi lugar de trabajo y tratar deliberadamente de destruir mi carrera por pura envidia. Algunas personas no soportan ver brillar a otros. A mis clientes y amigos, si escuchan rumores, solo sepan que estoy siendo atacada por un pariente vengativo con demasiado dinero y cero empatía. Traición familia tóxico elevarse. Vi llegar las notificaciones en mi teléfono mientras estaba sentada en la oficina de Grant. Al principio, los comentarios eran de apoyo,
Genéricos mensajes de mantente fuerte, babe de su círculo de brunch. Pero luego la marea cambió. Apareció un comentario de un ex compañero de clase de la secundaria. ¿No le dijiste a todos en la reunión que estabas manejando su cartera y que ella no tenía idea sobre el dinero? Parece que finalmente despertó. Otro de un contratista local, ¿significa esto que el préstamo que prometiste para mi remodelación está muerto? Dijiste que tu hermana lo respaldaba. BRYNN eliminó frenéticamente los comentarios, pero las capturas de pantalla ya circulaban en chats grupales. Había pasado años presumiendo de su fácil acceso al capital familiar para comprar influencia. Ahora que presumir se estaba convirtiendo en evidencia en su contra. No solo estaba perdiendo la narrativa. Se estaba incriminando a sí misma. Luego vino la llamada de mi padre. Mi teléfono vibró contra el escritorio de caoba. Papá. Dejé que fuera al correo de voz. Llamó de nuevo inmediatamente. Luego un mensaje de texto. Contesta. Vas a arruinarnos. Te demandaré por incumplimiento de contrato verbal. Le mostré la pantalla a Grant. ¿Contrato verbal? Está desesperado, dijo Grant, escribiendo un borrador de cese y desistimiento. Está tratando de afirmar que tus años de pasividad equivalían a un acuerdo vinculante para apoyarlos indefinidamente. Es legalmente risible, pero muestra su mentalidad. Piensa que te posee. No respondí al mensaje de texto. En cambio, lo reenvié a la dirección de correo electrónico oficial de Grant e hice que enviara una respuesta estandarizada. Toda comunicación futura con respecto a Ariel Vance o sus activos debe dirigirse a un asesor legal. Cualquier otro contacto directo se considerará acoso. El silencio de mi padre después de ese correo electrónico fue ensordecedor. Era un matón. Y los matones no saben qué hacer cuando su víctima contrata a un guardaespaldas más grande. A las 2 de la tarde, el banco hizo su movimiento. El señor Henderson llamó a la línea de la oficina de Grant. Su voz ya no era aceitosa. Era quebradiza. Pidió una reunión de emergencia fuera de registro. Aceptamos, pero solo por videoconferencia, e insistí en grabarla. La cara de Henderson apareció en la pantalla, pixelada y pálida. A su lado estaba sentada una mujer que reconocí como la jefa de asuntos legales de Crescent Tree. Vance, comenzó la abogada, con tono cortante. Actualmente estamos procesando su solicitud de transferencia. Sin embargo, debido a la naturaleza única del movimiento de liquidez, proponemos una salida estructurada. No hay estructura, dijo Grant. La transferencia fue autorizada. Envíen el dinero. Estamos dispuestos a ofrecer concesiones, continuó la abogada, ignorándolo. Si acepta pausar la transferencia durante 7 días para permitirnos estabilizar nuestras posiciones, estamos preparados para abordar las irregularidades en la cartera de préstamos que involucran a su familia. ¿Irregularidades? Repetí. ¿Te refieres al fraude? Las caracterizaríamos como descuidos procesales, dijo suavemente. Podemos cerrar silenciosamente las líneas de crédito para Morris y Bent Rentals y los préstamos personales. Podemos borrar los documentos de garantía. Sin daño, sin falta. Sus padres se van libres de deudas. Usted se queda con su dinero y evitamos un evento regulatorio. Era un soborno. Estaban ofreciendo perdonar la deuda de mis padres si aceptaba quitar mi bota del cuello del banco por una semana. Justo el tiempo suficiente para que ocultaran la evidencia de lo que Wesley Pike había hecho. No, dije. Henderson parecía que podría llorar. Señorita Vance, por favor. Si este dinero se mueve hoy, el índice de liquidez regional cae por debajo de los mandatos federales. Seremos auditados. Aquí están mis condiciones, dije, inclinándome hacia la cámara. 1. Anulan inmediatamente, no borran, anulan, cada garantía que lleve mi nombre. 2. Inician una investigación interna formal sobre Wesley Pike por préstamos predatorios y acceso a datos no autorizados. 3. Me proporcionan la pista de auditoría completa de cada vez que BRYNN Vance accedió a mi cuenta. No podemos investigar al señor Pike sin causa, espetó la abogada. Es un director regional. Tengo causa, dije.
Le hice una señal a Grant. Abrió la puerta y Elena Rotova entró en el encuadre. Los ojos de Henderson se desorbitaron. Sabía exactamente quién era ella. «Hola, señor Henderson», dijo Elena, con voz firme. «Tengo mi declaración jurada sobre las anulaciones forzadas en la cuenta Kensington el año pasado, las que Wesley Pike me ordenó firmar antes de que renunciara. Establece un patrón de comportamiento». La abogada en la pantalla se quedó muy quieta. Miró a Henderson, luego a Elena y luego de vuelta a mí. Se dio cuenta de que no solo estaban tratando con un cliente enojado. Estaban tratando con un caso de denunciante envuelto en una crisis de solvencia. «Revisaremos sus términos», dijo la abogada, y la pantalla se puso negra. 30 minutos después, mi madre llamó. No gritó. Sonaba pequeña, rota. Ariel, lloró. BRYNN acaba de recibir un correo electrónico. La suspendieron pendiente de investigación. La escoltaron fuera del edificio. Está en el auto gritando. Dice que su vida ha terminado. Su vida no ha terminado, mamá, dije, sintiendo un extraño desapego. Su carrera en ese banco específico ha terminado. Hay una diferencia. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, sollozó. Es tu hermana. Y el banco de tu padre acaba de llamarlo. Están congelando la línea de crédito comercial. Dijeron que hay problemas de cumplimiento. Si no podemos pagar la nómina el viernes, la compañía de alquiler se hunde. Perderemos la casa. ¿Es eso lo que quieres? Nos quieres en la calle. Quiero que dejen de mentir, dije. Me ofrecí a ayudarlos durante años. Pagué sus tarjetas de crédito. Compré sus autos. Y a cambio, robaron mi identidad para apalancar préstamos que sabían que nunca podrían devolver. Tú apostaste la casa, mamá, no yo. Pero lo hicimos por la familia, gimió. Pensamos que entenderías. Tienes tanto y nosotros tenemos tan poco. Tenías una hija que te amaba, dije. La cambiaste por una membresía en un club de campo. Esa fue la transacción. Colgué. No bloqueé el número, pero apagué el timbre. El golpe final para BRYNN no vino de mí, sino de la misma imagen que había tratado de proteger. A las 5, la noticia de su suspensión se había filtrado. En un pueblo pequeño, los chismes bancarios viajan más rápido que la luz. Vi cómo los comentarios en su publicación anterior se volvían viciosos. Personas que habían sentido envidia de su vida perfecta de repente olieron sangre. Suspendida, leía un comentario. Escuché que estaba usando cuentas de clientes para falsificar números. Espera, agregó otro. Mi solicitud de préstamo fue denegada por ella la semana pasada porque dijo que no tenía suficiente garantía, pero estaba aprobando a su propia familia con dinero falso. Increíble. BRYNN publicó una actualización frenética. La verdad saldrá a la luz. Estoy siendo el chivo expiatorio de una gestión corrupta y una hermana celosa. Yo soy la víctima aquí. Pero había cometido un error fatal. Etiquetó a Wesley Pike en la publicación, tal vez pensando que él vendría a rescatarla. Por favor @Wesley Pike traición familia tóxico elevarse. Diles la verdad. Sabes que seguí el protocolo. Era patético. Estaba rogando públicamente al hombre que la había tendido una trampa. Estaba exponiendo la conspiración en tiempo real. Grant levantó la vista de su portátil. La transferencia acaba de pasar la capa 1, dijo. Los fondos están fuera de Crescent Tree. Están sentados en el intermediario. El banco está oficialmente drenado. Sentí que un peso se levantaba de mi pecho. Una sensación física de ligereza. El ancla se había ido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Grant. Ahora, dije, esperamos a que la Oficina Nacional de Conducta Bancaria abra su correo electrónico. No había enviado la queja todavía. La había retenido, dándole al banco una última oportunidad de hacer lo correcto durante la videollamada. Habían intentado sobornarme en su lugar. Envíalo, dije. Grant presionó enviar. La queja incluía todo,
las firmas falsificadas, los registros de acceso no autorizados, la declaración jurada de Elena y las capturas de pantalla de la frenética confesión en redes sociales de BRYNN implicando a un director regional. Ya no era solo un retiro. Era una orden de demolición. Miré la foto de BRYNN en su feed. Una selfie tomada en el espejo del baño del banco, con la leyenda «Jefa». Se veía tan segura. No tenía idea de que era solo un escudo de papel para hombres como Piqué. Y ese papel arde muy bien. Una cosa más, dije, poniéndome de pie. Quiero volver a la sucursal una última vez. ¿Por qué?, preguntó Grant. Se acabó. Aún no, dije. El dinero está fuera, pero la verdad todavía está atrapada adentro. Tengo una última reunión mañana por la mañana. ¿Con quién? Con los auditores, dije. Quiero estar allí cuando abran la bóveda. No había terminado. Había tomado su dinero, sí, pero todavía tenía que tomar su reputación, y para eso, necesitaba estar en la habitación cuando se apagaran las luces. La sala de conferencias en la parte trasera de la sucursal de Crescent Tree fue diseñada para impresionar. Tenía paredes de cristal de piso a techo, una mesa hecha de teca importada y una vista al estacionamiento donde el Mercedes arrendado de mis padres estaba estacionado actualmente. Pero hoy, la sala no se sentía como un lugar de negocios. Se sentía como una sala de tribunal. Me senté a la cabecera de la mesa. A mi derecha estaban los auditores de la Oficina Nacional de Conducta Bancaria, dirigidos por un hombre llamado Agente Vance, que parecía que no había sonreído desde la crisis financiera de 2008. A mi izquierda estaban el asesor legal del banco y el señor Henderson, el gerente de la sucursal, que estaba sudando a través de su segunda camisa del día. Y frente a mí estaba sentada mi familia. Mis padres, Cal y Denise, estaban acurrucados juntos pareciendo pequeños y asustados. BRYNN estaba sentada aparte de ellos. No llevaba su blazer hoy. Llevaba una sudadera con capucha, sus ojos enrojecidos, sus manos agarrando un vaso de papel con agua como si fuera la única cosa sólida que quedaba en su universo. De pie cerca de la pizarra estaba Wesley Piqué, el director regional, el hombre que había venido a nuestras barbacoas, el hombre que había preparado a mi hermana para ser su cómplice. Esto es claramente un malentendido de los protocolos internos, dijo Piqué, alisándose la corbata. Habló con el agente Vance, ignorándome por completo. Hemos identificado la fuente de la irregularidad. Parece que una empleada junior, la subgerente Vance, se encargó de anular las salvaguardias del sistema para ayudar a su familia. Si bien sus intenciones pueden haber sido nobles, sus acciones fueron deshonestas. Estamos preparando sus documentos de despido mientras hablamos. La sala se quedó en silencio mortal. La cabeza de BRYNN se levantó de golpe. ¿Qué? ¿Es desafortunado?, continuó Piqué, con voz goteando de falso arrepentimiento. Pero cuando un empleado actúa fuera del alcance de su autoridad para manipular datos de garantía, la institución debe protegerse a sí misma. Mentiroso, susurró BRYNN. Su voz temblaba, pero era audible. Tú me dijiste que lo hiciera. Me enviaste los códigos por mensaje de texto. Dijiste que el comité de riesgo lo aprobó verbalmente. Piqué se volvió hacia ella, su rostro una máscara de lástima. BRYNN, sé que estás molesta, pero no empeoremos esto fabricando historias. No hay registro de tal instrucción. La estaba soltando. Iba a dejar que mi hermana cargara con la culpa de un esquema de fraude masivo, arruinar su carrera y posiblemente enviarla a la cárcel solo para poder quedarse con su pensión. Miré a BRYNN. Por primera vez en mi vida, no vi a la niña dorada. Vi a un peón que acababa de darse cuenta de que ya estaba fuera del tablero. En realidad, dije, abriendo mi portafolio. Hay un registro. La cara de Piqué se congeló. Deslicé una sola hoja de papel sobre la mesa de teca hacia el agente Vance. Esta es una impresión de un correo electrónico enviado desde la cuenta corporativa de Wesley Piqué a su servidor de correo electrónico personal, que luego fue reenviado a la bandeja de entrada interna del gerente de la sucursal, dije. Tiene fecha del 12 de noviembre. El asunto es estrategia de mitigación de riesgo. El agente Vance tomó el papel.
Lo leyó en voz alta, su voz seca y desprovista de emoción. Utilizar la liquidez de custodia de Vance para enmascarar el índice de apalancamiento en la cartera de bienes raíces comerciales. Etiquetar la cuenta como relación crítica para evitar activadores de retiro automatizados. Si la hermana hace preguntas, retrasar. Ella es pasiva. No presionará. La cara de Pique se volvió del color de la ceniza vieja. Ella es pasiva, repetí, mirándolo directamente. Ese fue tu error, Wesley. Confundes el silencio con la estupidez. Esto es inadmisible. Tartamudeó Pique, mirando al abogado del banco. Esta es una comunicación privada. Es evidencia de fraude sistémico, dijo el agente Vance, dejando el papel. Señor Pique, le sugiero que deje de hablar hasta que tenga representación legal presente. Esta auditoría acaba de convertirse en una investigación criminal. El señor Henderson dejó escapar un sonido de gemido. Señorita Vance, suplicó, volviéndose hacia mí. Por favor, podemos arreglar esto. Si simplemente detiene la transferencia, si mantiene el capital aquí, podemos capear la investigación. Podemos reestructurar. Pero si retira los 3.5 mil millones ahora, el banco colapsa. Piense en los empleados. Piense en la comunidad. Pensé en ellos, dije. Por eso les di una oportunidad ayer. Eligieron intentar sobornarme en su lugar. Estamos hablando de una crisis de liquidez, gritó Henderson. No se puede mover tanto dinero en 24 horas. El sistema no lo liquidará. Ya liquidó, dije. Revisé mi reloj. A las 9:30 de esta mañana, los fondos fueron recibidos por Morro Harbour Holdings, pero no solo los moví. Los reasigné en bonos del tesoro. Me incliné hacia adelante. ¿Sabe lo que eso significa, señor Henderson? Significa que el efectivo no está simplemente en tránsito. Se ha ido. Está legalmente dado de baja de su balance general desde hace un minuto. Su índice de reserva de capital acaba de caer a cero. La abogada del banco jadeó. Ella entendió. Si las reservas son cero, dijo la abogada, con voz tensa, estamos legalmente obligados a deshacernos del riesgo inmediatamente. Tenemos que reclamar los préstamos. Todos ellos. Se volvió hacia su asistente. Emitan los avisos de demanda. Comiencen con las líneas comerciales no garantizadas y las carteras personales de alto riesgo. Con efecto inmediato. Mi padre se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Espera, ¿qué significa eso? ¿Qué hay de mi negocio? ¿Qué hay de la compañía de alquiler de eventos? Su préstamo estaba garantizado por la cuenta de Ariel, dijo la abogada fríamente. Esa seguridad se ha ido. Está en incumplimiento, señor Vance. El saldo total de $800,000 vence inmediatamente. Si no puede pagar, procederemos a embargar los activos comerciales y su propiedad personal para el final de la semana. ¿Y mi proyecto? BRYNN, con la voz temblando. Los 2 millones para la consultoría. Cancelado, dijo la abogada. Y dado que retiró los $50,000 iniciales para costos de instalación, debe devolver eso hoy. Mi madre estalló en lágrimas. No podemos pagar eso. Perderemos la casa. Ariel, por favor. No puedes dejar que se lleven la casa. La sala se disolvió en el caos. Mis padres gritaban a los abogados. Pique gritaba a los auditores. Henderson se sostenía la cabeza con las manos. Yo me senté perfectamente quieta. Este era el momento en que la hermana quebrada tenía el destino de todos en sus manos. Alto, dije. No grité. Solo hablé con la autoridad de la única persona en la sala con liquidez. El ruido se calmó. No dejaré que se queden sin hogar, les dije a mis padres. No soy ustedes. No destruyo a la familia por lucro. La esperanza inundó el rostro de mi madre. Oh, Ariel, gracias. Sabía que tú. Pero la interrumpí. Tengo condiciones. Saqué un documento de mi bolso.
Grant lo había redactado esa mañana. Este es un acuerdo de indemnización, dije. Establece que pagaré el capital pendiente del préstamo comercial de papá y los $50,000 que debe BRYNN. A cambio, firmarán una renuncia permanente. Nunca más usarán mi nombre, mi imagen o mi crédito para ninguna transacción financiera. Me eliminarán de sus testamentos y yo los eliminaré del mío. Me volví hacia BRYNN. ¿Y tú? Dije, renunciarás a la industria bancaria. No solo dejarás esta sucursal. Aceptarás una prohibición de 5 años para manejar activos de terceros. Tomarás un trabajo de nivel de entrada en un campo diferente. Y aprenderás lo que significa ganar un cheque de pago sin apalancamiento. BRYNN me miró fijamente. El derecho estaba librando una guerra con su instinto de supervivencia. ¿Quieres que renuncie?, preguntó. ¿Quieres que sea nadie? Quiero que seas honesta, dije. Es lo mismo. Firmen los papeles, le dije a mi padre. O dejen que el banco se lleve la casa. Es su elección. Cal miró el documento. Miró a Pique, a quien el auditor le estaba leyendo sus derechos. Miró a la abogada del banco que estaba lista para embargar su inventario. Se dio cuenta de que el juego había terminado. La era de la familia Vance fingiendo ser realeza había terminado. Tomó la pluma. Su mano temblaba, pero firmó. Mi madre firmó después, llorando suavemente. Luego deslicé el papel hacia BRYNN. Ella me miró con puro odio no adulterado. Planeaste esto, Siseo. Hiciste todo esto porque te llamé quebrada. Destruiste mi vida por $200. No, dije rotundamente. Me puse de pie, alisando mi traje. La miré, no con ira, sino con la indiferencia de un extraño. Los $200 fueron solo la tarifa, BRYNN. Fue el costo de admisión para ver quién eras realmente. No destruí tu vida. Solo te quité la falsa que construiste usando mi dinero. Lo que pase después depende de ti. BRYNN firmó. Golpeó la pluma, pero firmó. Terminamos aquí, le dije al auditor. La evidencia es suya. El dinero es mío. Salí de la sala de conferencias. Pasé por la línea de cajeros donde el personal susurraba. Pasé por el escritorio vacío donde BRYNN solía sentarse y fingir que era importante. Empujé las pesadas puertas de cristal y salí al estacionamiento. El sol estaba alto y brillante. El aire olía a gasolina y libertad. Saqué mi teléfono. Tenía un mensaje para enviarle a Grant. Está terminado. La transferencia se liquidó. Los préstamos están saldados. Vuelvo a casa. Escribí una línea más antes de presionar enviar. No retiré el dinero para vengarme. Lo retiré para retirarme de la trampa que tendieron. Finalmente me he liberado de ellos. Subí a mi auto, el sedán sensato que BRYNN odiaba, y me alejé. No miré por el espejo retrovisor. No había nada detrás de mí más que un banco colapsando y una familia que finalmente había aprendido el verdadero costo de cero.